Técnicamente es posible conseguir agua potable en las islas. Tenemos el ejemplo de Floriana, ¿no? Que tiene su vertiente natural que se usa, pero que no tiene ese sistema integral de agua potable, que podría ser un piloto pequeño, ¿no? En Floriana, que sea la primera isla que tenga agua potable a través de alcantarillado. Pensar en mancomunidad de los municipios para la gestión del agua potable y el alcantarillado, similar a como la empresa eléctrica está a cargo de las redes en las 4 islas, y creo que esto puede ayudar a mejorar la eficiencia de los recursos, tener técnicos capacitados en desalinización, en gestión de las plantas de tratamiento, y que se pueden desplazar entre las 4 islas y hacer más eficiente la gestión. Aquí colectamos agua de lluvia. Ajá. Y tomamos el agua de lluvia filtrada. Y se la puede filtrar con filtros de cerámica que son 0.2 microns y elimina todas las bacterias, virus, etc. Y no son filtros caros, no son filtros de alto mantenimiento y son, de nuevo, como debe de existir una barrera, no he identificado cuál es, pero sí sería interesante que estos implementos, ¿no? Se pueden volver más común en la comunidad. Comprar un agua embotellada y no saber ni de dónde viene ni cómo se produce es otra realidad, y nos lleva a la pregunta también de los plásticos, ¿no? Porque consumir agua que está constantemente en una botella plástica puede tener sus afectaciones de salud también. Hay grandes campañas, pero si uno va de Los Gemelos hacia Canal de Ithabaca, encuentra basura tirado en las canaletas. Y es basura que ha venido desde el carro directamente a la... Entonces, hay este tema de responsabilidad, de estar consciente de la acción y de su implicación al entorno. La modalidad con la salida de un día en el velero, sí hemos llegado a 1000 estudiantes en los últimos 3 años. Este año vamos a empezar ahora en el mes de septiembre. Estarán pendientes de las redes para ver un poco lo que es esta experiencia de aula oceánica a vela para los estudiantes de séptimo en las 4 islas, y esperemos llegar a unos 450 niños. Y en viajes a bordo de las embarcaciones de turismo que sí hemos tenido apertura, hemos llegado a más de 500 niños en los últimos 6 años. Cuando de repente estás en el barco y logras ver tu propia isla desde el mar, cambia tu perspectiva de dónde vives, y esa es la semillita que queremos dejar. Comparten con tanto amor y pasión y maravilla, porque Galápagos maravilla, Galápagos impresiona, Galápagos sorprende en el mar o en la tierra. No puedes cuidar lo que no amas y no puedes amar lo que no conoces. Bienvenidos a un capítulo más de Tortuga Dorada. Muchísimas gracias. No me voy a cansar de agradecerles por todo el cariño que nos están dando en las redes sociales. El día de hoy tenemos un capítulo increíble donde vamos a hablar acerca de algunos temas importantísimos de nuestra comunidad, sobre todo basados en Galápagos y en algunas de las islas más importantes donde se mueve mucho más la dinámica en cuanto a temas de conservación. El día de hoy tenemos como invitada a Noemí Dosubile, alguien que tiene muchísima experiencia trabajando en temas de hidrología ya desde hace algunos años. Vamos a conversar y a profundizar un poco este tema tan importante que es para nosotros acá, hablando del tema de la calidad de agua y algunas cuestiones importantes que podríamos prever que pueden suceder en el futuro. Y también tiene muchísima experiencia a través de la educación comunitaria, a través de cómo los jóvenes se están involucrando en temas de conservación, que es un tema que nos importa muchísimo a nosotros como comunidad. Así que bienvenidos a este capítulo, disfrútenlo mucho, que se vendrán también capítulos mucho más interesantes en los próximos meses. Así que quiero darle la bienvenida a Noemí. Noemí, muchísimas gracias por estar aquí, o más bien, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Estamos muy contentos como Tortuga Dorada de poder venir a conversar y charlar contigo un ratito. Gracias, buenos días, bienvenidos a todos que están escuchando y compartiendo este capítulo. Estoy muy honrada de poder participar y conversar y compartir esta maravilla que ha sido para mí crecer como adulta en Galápagos. Qué chévere, Noemí. Antes de empezar a hablar de temas un poquito más técnicos o de temas específicos, me gustaría preguntarte ¿cómo llega Noemí a Galápagos? ¿En qué año y qué razón de qué? Cumplí 48 años ayer, así que es como una mirada hacia el pasado, porque llegué cuando tenía 22 años. Llegué como voluntaria a la Fundación Charles Darwin durante 6 meses. Galápagos había sido
como dentro de mi imaginario de niña. Había leído unos artículos en el National Geographic y me fascinaba este lugar donde vivían estas especies únicas en el mundo. Entonces, entre mis estudios de pregrado y posgrado, tomé un año sabático, trabajé y luego logré encontrar este rol en la Fundación Darwin. Y a pesar de haber estudiado ciencias de la tierra, me recibieron en el área de biomar, del laboratorio marino. Entonces conocí a Eduardo Espinosa, fue mi primer jefe. y conocí, es maravilloso porque conocí a mucho más personas que hoy en día siguen aquí en la comunidad, están en otras islas, están en otras partes del mundo. Los vínculos que se tejieron en este momento son muy fuertes, y es en este tiempo que también me interesé a las problemáticas de los recursos hídricos en las islas. Entonces regresé a Francia para seguir mis estudios y pude regresar para realizar investigación en esta temática después. Cuando llegas a Galápagos y empiezas a conocer un poco la dinámica, ya hace algunos años empiezas a conocer gente, ¿te das cuenta de la necesidad de estudiar la hidrología de las islas? Y luego de eso, ¿cómo ocurre ese interés? Es decir, esto es importante. En la biblioteca de la Fundación Charles Darwin busqué un poco los artículos. Me interesé a ver en estos volcanes, en estas islas volcánicas, dónde estaban las vertientes. Veía que no había ríos, no había muchos lagos. Se hablaba del lago del Junco, de un vertiente en Floriana. Era un poco misterioso que en un lugar donde se había estudiado tantas temáticas, el temática del agua seguía un poco desconocido, y tuve la oportunidad de ir con el ingeniero Delio Sarango a conocer uno de los puntos de agua aquí en Puerto Llora y bajar en las grietas de la ciudad, atrás del Colegio San Francisco, en Pampas Coloradas, y llegar a 5 o 7 metros de profundidad al nivel del agua era realmente fascinante. Entonces dije, wow, esto no puede quedar así desconocido, y también entendiendo que era algo muy importante para el desarrollo sostenible de las islas, con el crecimiento de la población, con las necesidades de los sectores como el sector agrícola, y también al nivel de la conservación, porque la relación entre la dispersión de especies invasoras obviamente iba a tener una relación muy importante con la presencia también de estos recursos. Y sí, pude conocer como algo que es tan raro, ¿no?, de ver, toma una maravilla. Entonces, cuando subí a la parte alta y vi la captación de Cerro Gallito por primera vez, que antes traía agua hasta Bellavista, era fascinante. Don Gallo también me llevó la camiseta antes de que había la vía, entonces caminamos por el monte hasta encontrar este lugar. Cuando empezaste a estudiar, ya a levantar información, a conocer ya más el mundo de la hidrología en Galápagos, ¿con qué te fuiste encontrando en cuanto a problemas, preocupaciones y también cosas positivas? Una de las cosas más como especiales que encontré definitivamente fue el recurso abundante que existe en la isla San Cristóbal, que era desconocido hasta desde la comunidad local. Todo el mundo escucha del Junco, pero casi nadie conocía todas las encañadas y todos los riachuelos que bajan hasta el mar. Uno de los primeros recorridos que hice fue con Cristian Sevilla cuando estábamos estudiando la mosca negra, y bajamos uno de los ríos y casi hasta llegar al mar, y luego conocer los lugares donde el agua dulce en San Cristóbal llega hasta el mar. Y luego leer a través de los estudios históricos los relatos de Charles Darwin, los relatos de William Beebe, los relatos de los americanos, los relatos de Manuel J. Cobos, y darme cuenta que este recurso sí es permanente, sí existe desde milenios, ¿no?, de años ahí. Esto fue uno de los elementos más sorprendentes, y me alegro que hoy en día es algo un poco más conocido. Hasta tuve la oportunidad de llevar a Tui de Roy a conocer estos lugares que no conocía. Entonces sí son momentos especiales. Y en los retos es reconocer la brecha que puede existir entre la ciencia, el conocimiento y la política pública, la implementación de los proyectos. Sabemos que se ha invertido mucho en proyectos de agua potable y saneamiento en las islas, y es un reto complejo porque la naturaleza de las islas demanda de un nivel de implementación de proyectos, de manejo de los recursos particular que no existe en la parte continental. Entonces, saber incorporar este conocimiento dentro de la implementación de los proyectos locales es importante. Noemí,
para alguien que no conoce mucho de hidrología, como es mi caso, y si tengo que preguntarte a ti, que eres muy conocedora de este tema, ¿por qué no tenemos agua potable en Galápagos? Y me lo podrías explicar de una manera sencilla en la que cualquiera pueda entenderlo. ¿Qué me podrías decir? Empezaría explicando que el recurso sí es limitado y el acceso al recurso es complejo, especialmente en las islas como Santa Cruz, Isabela, donde hay que ir buscando el agua de forma subterránea. En San Cristóbal la complejidad es la distancia entre la fuente del agua y el lugar donde se necesita. Entonces, captar el recurso, aducción, como conducir el recurso hacia donde se lo necesita. Luego los procesos de tratamiento del agua, ¿no? Tratar el agua de superficie tiene muchos sedimentos. Tratar el agua subterránea que tenemos, que es muy salobre, requiere de la tecnología, y sabemos que en nuestro ambiente aquí se dañan rápido las cosas. Un aire acondicionado que debe durar 10 años nos dura 2. Lo mismo con todos los procesos, ¿no? Los equipamientos para potabilizar el agua. Y luego nuestra forma de recibirla y consumirla. Entonces, como no tenemos agua que está siendo distribuida de forma constante 24 horas al día, en forma apresurada en las canalizaciones, entonces se genera fugas, se genera un poco de contaminación, la gente tenga el tanque elevado, y todos estos elementos, como es una cadena que hace que se complejiza, y estamos acostumbrados a tomar el agua embotellada, que es tratada, filtrada, y que nos garantiza la potabilidad. ¿Y crees que realmente no solemos hablar de política en nuestro espacio? No hablamos de política en nuestro espacio, pero siempre se habla mucho de una posible, que haya la posibilidad de tener agua potable como pueblo en las diferentes islas, ¿no? Para no hablar específicamente de Santa Cruz. Realmente, con lo que tú explicas sobre las dificultades que pueden haber y todo lo demás, ¿tú crees que sí es posible realmente tener agua potable desde la política pública y la ciencia para poderlo conseguir? Sí, definitivamente, técnicamente es posible conseguir agua potable en las islas. Tenemos que reconocer que el reto del saneamiento existe en todas partes del mundo. Es un problema global. Hoy en día tenemos que preguntarnos si estamos dispuestos en invertir en lo que cuesta. Mi recomendación en estos 10 años más 25 ahora, y haber visto otros lugares, es pensar en mancomunidad. Pensar en mancomunidad de los municipios para la gestión del agua potable y el alcantarillado, similar a como la empresa eléctrica está a cargo de las redes en las 4 islas, y creo que esto puede ayudar a mejorar la eficiencia de los recursos, tener técnicos capacitados en desalinización, en gestión de las plantas de tratamiento, y que se pueden desplazar entre las 4 islas y hacer más eficiente la gestión, y más unificada los mecanismos, las metodologías. Okay. Eso es importante saberlo, ¿no? Porque creo que ese concepto que hablas de mancomunidad evidencia que el camino es justamente tratar de unir todos los cantones para empezar a construir este sistema de agua potable desde de pronto la isla que sea ahora más fácil o mucho más accesible, y tomar esta como el primer ejemplo para luego llevarlo a una comunidad más grande como la de San Cristóbal o como la de Santa Cruz. Tenemos el ejemplo de Floriana, ¿no? Que tiene su vertiente natural que se usa, pero que no tiene ese sistema integral de agua potable, que podría ser un piloto pequeño, ¿no? En Floriana, que sea la primera isla que tenga agua potable a través de alcantarillado. Sería fabuloso, ¿no? Sí. Y mencionaste este tema del agua embotellada. Tenemos comunidad de la parte costera y tenemos comunidad de la parte alta. Yo vivo en la parte alta, tú vives en la costa. Normalmente en la parte alta colectamos agua de lluvia, y no hay un proceso, o suele haber muy poco el proceso de filtración o un poco de saneamiento en cuanto al agua, y mucha de esta agua se consume, la que se colecta por lluvia. Y para el caso de la gente que vive en la zona costera, bebe o consume el agua embotellada. ¿Y cuál es mejor? ¿Dónde está mi vasito de agua? Aquí colectamos agua de lluvia. Ajá. Y tomamos el agua de lluvia. Genial. Filtrada. Ajá. Entonces, el agua de lluvia obviamente se la puede hervir. Ajá. Y se la puede filtrar con filtros de cerámica que son 0.2 microns, y elimina todas las bacterias, virus, etc. Y no son filtros caros, no son filtros de alto mantenimiento, y son, de nuevo, como debe existir una barrera, no he identificado cuál es, pero sí sería interesante que estos implementos, ¿no? Se pueden volver más
común en la comunidad para saber que hay mecanismos fáciles. Y aquí en la zona costera mucha gente también ha optado a poner sistemas de desalinización en sus propias casas porque la tecnología está disponible y cierta tecnología tiene mejor penetración en el mercado, ¿no? Como la gente siente que es mejor. Y el agua desalinizada que tenemos, al final es un proceso como que se hace bien porque el agua inicial es salobre. Si hay que desalinizar agua de mar, es muy difícil porque realmente la energía que demanda sacar la carga de sal es mucho más alta, pero por suerte este agua salobre sí es más fácil desalinizar. Sin embargo, obviamente calidad del agua puede tener afectaciones también en salud en cuanto a la mineralización del agua, la dureza, etc. Y son temas que tampoco se han estudiado todavía. Hay muchos campos a los jóvenes de Galápagos que se pueden estudiar, investigar, por ejemplo, el vínculo, ¿no?, entre el agua, la salud, el alimento. Y entonces hay que estar consciente de lo que uno está comiendo y lo que está tomando. Incluso ahora que invitas a la comunidad, a los jóvenes a estudiar temas sobre el agua, hidrología o calidad de agua, también se conoce muy poco, o bueno, tal vez no sé si muy poco, pero esta relación que hay también del uso de químicos en las partes altas de las islas y que terminan afectando a las zonas costeras, ¿no? Hay algunos estudios interesantes de algunas universidades que yo he podido leer sobre el tema de la residualidad que puede tener estos químicos y he escuchado a científicos hablar de que lo que se genera de contaminación, por ejemplo, en la zona de Bellavista, Media Luna, suele descender a las costas de aquí de Santa Cruz. Entonces, creo que eso también es interesante para empezar a poner o establecer medidas de política pública que nos permitan ser mucho más cuidadosos o cautelosos con el uso de químicos. Pero creo que el tema de hidrología y agua, calidad de agua, es un tema que nos debe de importar y preocupar a todos como comunidad acá en Santa Cruz. Sí, definitivamente es una pequeña acción en la cual un individuo puede sentir que puede tener agencia, ¿no? Entonces, si tú tienes un pequeño techo y recolectas tu agua y la ves, como ya desarrollas un vínculo a esto. Para mucha gente, como comprar un agua embotellada y no saber ni de dónde viene ni cómo se produce, es otra realidad y nos lleva a la pregunta también de los plásticos, ¿no? Porque consumir agua que está constantemente en una botella plástica puede tener sus afectaciones de salud también. Sabemos que ahorita tenemos mucho plástico en nuestros organismos y también un tema personal que no tiene nada que ver, pero muchas de estas botellas de agua hoy en día que vienen como un pequeño clip que se le abre para tener este clip termina en el piso, en todas las partes de la ciudad y no solamente aquí, sino que en el continente y otras partes. Y cuando estamos hablando de la lucha contra los plásticos, no es posible que tengamos como un diseño de algo que nos está generando un impacto directo a la basura, al microplástico. Lo hablas desde el lado interesante. Podemos hablar de todo en este espacio. ¿Te refieres a la no utilidad? ¿Te refieres que este clip se lo termina sacando para poder tomar más rápido el agua y no termina siendo tan útil? Sí. Tienes mucha razón en eso. Podríamos tener las tapas tradicionales. Ajá. Nadie necesita el pequeño. Sí. Pero con la tradicional ya no la boto porque tengo que cerrar mi... Ajá, entonces, bueno, qué interesante esa parte. No, pero esto del microplástico es otro tema. Esperemos tener a alguien, vamos a buscar un invitado que nos cuente mucho sobre el tema del microplástico. Hace unos 3 meses estuve en una charla, voy a mencionar, de Universidad de Espol, que hablaba del tema de la captación de microplásticos en especies marinas, costeras de interés comercial, como por ejemplo la lisa. Hay estudios de que se habla de que la lisa, que es un pez que se suele consumir aquí en la comunidad, tiene carga de microplástico, ¿no? Entonces, creo que es un tema interesante que podemos abordarlo con otro invitado que conozca mucho sobre este tema. Noemí, hay algo que para mí personalmente como habitante de Galápagos he visto que se ha ido desarrollando en gran cantidad en los últimos años, y es el tema de cómo empezar a promover una educación ambiental mucho más fuertes. Hay muchísimas iniciativas que están trabajando desde distintos sectores, ¿no? Educación ambiental marina, terrestre, marino-costera, educación ambiental a partir del arte, a partir del deporte también, y eso habla de cómo se están haciendo varios esfuerzos para poder seguir manteniendo una comunidad que entienda el por qué tenemos que cuidar
el espacio donde vivimos, el por qué estamos aquí buscando ese equilibrio constante entre ecosistemas endémicos y tan frágiles y una comunidad, como tú lo mencionabas al inicio, que está creciendo, visitantes que también están creciendo. Y ahí te quería llevar a esa parte donde tú estás también involucrada a través de una iniciativa propia, y me gustaría que me cuentes cuándo nace esta iniciativa, por qué nació esta iniciativa, y en qué punto están ahora. Yeah, súper. Primero daría un poco de contexto para las personas que escuchan y quizás no conocen, pero desde 12, 15 años tenemos el programa de formación docentes y desde 6 años la implementación de un currículo contextualizado de Galápagos y una activación público-privada que se llama el Acuerdo Galápagos por la Educación, donde existe una coordinación y un interés desde el sector privado, público, sin fines de lucro, las ONGs, los docentes, de conversar, de ya tener un idioma compartido sobre la educación y que sea formal, no formal, y que este conocimiento de Galápagos se puede revertir y regar a las escuelas. Entonces estamos en una nueva era, definitivamente, en la educación de Galápagos, donde ya no hay una separación entre conservación, conocimiento, sino que hay estos espacios. Y dentro de este espacio surge la posibilidad de dar vida a un sueño que toda la comunidad de Galápagos anhela desde mucho tiempo. Es que los chicos, los jóvenes, la comunidad conozca las islas donde vivan, que no estén solo frente a la vida en la ciudad, sino que tengan oportunidad de tener la experiencia y entender por qué vienen los visitantes a Galápagos, por qué hay una ley especial, por qué es tan único. Y es difícil. Yo me acuerdo cuando estuve aquí de voluntaria, al inicio solo estaba en la ciudad, iba al restaurante o iba al bar, y en la televisión veías el documental de Galápagos y veías los piqueros patas azules haciendo su alimentación, o veías los albatros haciendo su baile, pero lo vivías desde la pantalla. Entonces las personas que han tenido chance de estar en las islas, personas humildes que han acompañado a expediciones científicas, cocineros en los barcos que han podido visitar, pescadores que han estado en todos los rincones del archipiélago, comparten con tanto amor y pasión y maravilla, porque Galápagos maravilla, Galápagos impresiona, Galápagos sorprende en el mar o en la tierra. Entonces, desde muchos años pensamos como comunidad, ¿cómo hacemos que esto realmente sea accesible? Y como tú mencionas, hay muchos programas excelentes que han nacido desde los años 60 o 70. Muchos jóvenes, quizás como de tu generación, hablan de los CEAS, que tenía los Centros de Educación Ambiental, que tenía la Fundación Charles Darwin, los proyectos del parque, los parqueritos. Y un amigo mío, Roberto Pépolas, en 2018, junto con Juan Manuel Salcedo en el Zamba, trabajan en implementar un proyecto piloto para concretar uno de los sueños, que es a través de los barcos de turismo permitir que todos los estudiantes de séptimo tengan oportunidades de salir a conocer las islas y que sea un programa continuo. Entonces es un programa que está en la interconexión entre el Explora Galápagos del Parque Nacional Galápagos, donde ya trabajan con los barcos y con ciertos sectores de la comunidad como los panaderos o los agricultores, los docentes, programas como Lindblad que trabajan con docentes. La aportación, la visión particular de este programa era de empezar a trabajar con un grupo específico para que cada año podamos llegar a esta línea base, ir sumando y creciendo año tras año. Llegó la pandemia, se complicó un poquito las cosas con el sector turístico. En 2021 Roberto Pépolas falleció y como habíamos empezado a trabajar juntos desde el Consejo de Gobierno en esta época también, esta visión está contemplada en el Plan Galápagos 2030, es parte de lo que tenemos que construir en la identidad isleña y en la educación, entonces va uniendo las dos cosas. Y entonces empezamos a implementar el programa
desde 2020, 2021 a través de la pandemia, y yo asumí el rol de liderar esto desde 2022, pensando un poco en el legado, lo que habíamos construido con Robbie, pensando en que este es algo que había podido experimentar yo siendo voluntaria acá, luego científica, conocer las islas y saber qué tan importante es que las personas que viven en un lugar puedan conocer su lugar, y la lema que compartimos todos, que no puedes cuidar lo que no amas y no puedes amar lo que no conoces. Entonces ahí vamos poco a poco sembrando una semilla y queriendo que todas las otras iniciativas vayan nutriendo el suelo y los nutrientes que esta semilla necesita para crecer. Suena muy bonito y suena muy fácil, pero Noemí, ¿qué tan duro ha sido construir esto y sostenerlo en el tiempo? Ha sido un proceso interesante y ha sido posible gracias a la aportación y la suma de muchas personas. Yo me considero como tejedora, ¿no? Entonces no hago las cosas sola, sino que recibo inputs o recibo como conexiones, personas, y podemos ir tejiendo. Esta es una red que sostiene este programa. Y esta red tiene instituciones públicas, entonces el Consejo de Gobierno, la Dirección del Parque Nacional Galápagos, el Ministerio de Educación, el Distrito de Educación, roles fundamentales. Hoy en día también el acercamiento con la Dirección de Intereses Marítimas, porque tienen justamente este componente de conciencia marítima importante. Luego las otras organizaciones de la comunidad, organizaciones que trabajan en educación experiencial o ambiental en San Cristóbal, en Isabela, el CEFLOR en Floriana, para siempre ir con los niños de todas las islas. Lo importante de este programa es llegar a los estudiantes de las 4 islas. Yo he conocido personas adultas que no han tenido la posibilidad de ir a algún tour a una isla no habitada. He conocido personas adultas que ni siquiera han podido ir o viajar intereslas en lanchas de cabotaje. Y he conocido niños que hasta los 10 años, 12 años ni siquiera saben nadar o no han tenido la posibilidad también de conocer Galápagos a través de un tour. Me imagino lo increíble que debe ser ver a estos niños a bordo de una embarcación y conocer todo lo que es muy difícil conocer para una persona normal, digamos de clase media acá en Galápagos, ¿no? Que es muy difícil de pronto acceder a uno de estos tours. ¿Qué es lo más increíble que has escuchado de alguno de estos chicos o la experiencia que más te conmovió tal vez en todo este proceso tan hermoso que debe ser el llevar a tantos niños a conocer Galápagos? Cada niño vive la experiencia de una forma individual, obviamente, pero hay un par de anécdotas que obviamente queda con uno. Una niña que estaba mareada en el velero y de repente aparecieron los delfines, ¿no? Y entonces cuando le preguntamos al final del día sobre su experiencia, contaba esto. Estaba mareada el barco, pero luego hablaron de los delfines. Ya me emocioné tanto que desapareció el mareo. Entonces, por eso trabajamos con niños de esta edad, porque tienen todavía esta espontaneidad, esta curiosidad, tienen autonomía, pero uno logra ver en el momento cómo están empezando a hacer estas conexiones y relacionarse con el entorno. Un niño que expresó que era uno de los mejores días de su vida, ¿no? Niños que no, como tú mencionas, que no tienen muchas oportunidades de salir de casa, viajar, tener experiencias nuevas, y se les abre, uno se da cuenta cómo se les abre la panorama. Yo hablo mucho de la perspectiva, ¿no? Entonces, cuando de repente estás en el barco y logras ver tu propia isla desde el mar, cambia tu perspectiva de donde vives, y esa es la semillita que queremos dejar. Cuando se habla de alguna iniciativa o de algún programa en particular que busca impulsar algo, a mí se me viene a la mente el tema de resultados y un poco los números que hay detrás de todo ese esfuerzo. No sé si tengas los datos exactos, pero si te puedo preguntar, digamos, con cuántas escuelas han trabajado hasta ahora y cuánto sería un número estimado de niños que han llevado ustedes al mar a conocer las islas de otra perspectiva, ¿cuánto oscila ahí? Sí. En las escuelas es como el número como más claro, porque hay 20 escuelas de educación básica, entre las particulares, las públicas y las mixtas, y hemos llegado a las 20 escuelas. El programa es gratuito
y es accesible a todos los niños de séptimo en las 4 islas y hacemos el acercamiento a las escuelas, a los docentes, a los padres de familia. Y tenemos una muy alta participación de los estudiantes. Hemos, como no expliqué mucho, pero experimentado con diferentes modalidades, pero la modalidad con la salida de un día en el velero, sí hemos llegado a 1000 estudiantes en los últimos 3 años. Este año vamos a empezar ahora en el mes de septiembre. Estarán pendientes de las redes para ver un poco lo que es esta experiencia de aula oceánica a vela para los estudiantes de séptimo en las 4 islas y esperemos llegar a unos 450 niños. Y en viajes a bordo de las embarcaciones de turismo que sí hemos tenido apertura, hemos llegado a más de 500 niños en los últimos 6 años. A veces de pronto se nos puede dificultar el cómo encontrar estas iniciativas a través de redes sociales, la radio. Me gustaría que aproveches este momento justo para decir cómo la madre de familia que nos está viendo o el chico, el hermano que su hermano está en séptimo y dice, mira, puedes ir a conocer el mar, ¿cómo accedo a esto? Ajá. Bueno, tenemos redes sociales como Galápagos Infinito, es el nombre del programa que está lanzado desde el año 2020 y que es accesible a todos los estudiantes de séptimo cada año en Facebook, en Instagram, en YouTube, menos activos, pero esos son nuestros canales principales. Y ahorita tenemos una pequeña oficina en la isla Santa Cruz, en la avenida, en la calle Charles Binford, frente a la escuela, a la puerta lateral de la escuela San Francisco. Pero viajamos a menudo a las diferentes islas, entonces mantenemos relación también. Entonces a veces dicen, pero ¿por qué no vienen a San Cristóbal? Estamos en San Cristóbal, participamos en el Festival del Mar en las 2 oportunidades, estamos en Isabela, también el año pasado mostramos la película de Sea Lions of Galapagos a todos los niños de séptimo, hemos entregado libros también a las aulas, entonces tratamos de dar seguimiento y acompañar, ¿no? el proceso. Justo esto es algo que me llamó mucho la atención, el hecho de que Galápagos Infinito está digamos, estructurado para poder funcionar en las 4 islas y que se vean beneficiados las distintas islas y estudiantes, ¿no? A partir de una necesidad específica que tiene cada isla, porque eso es importante que la comunidad sepa que Santa Cruz, si bien es cierto, tiene un parecido en cuanto a la dinámica poblacional con San Cristóbal, pero son islas que tienen necesidades completamente diferentes y estructuras completamente diferentes a nivel social, económico, ambiental también. Entonces, qué chévere que puedan estar como distribuidos y tratando de colaborar en este proceso de enseñanza ambiental en todas las islas. Yo he tenido la suerte de trabajar en Floriana y los chicos de Floriana, los niños de Floriana, tienen un nivel de aislamiento mucho mayor que el de las islas de Santa Cruz y San Cristóbal, que tienen mucho más acceso a tecnología, mucho más acceso a compartir distintas actividades como surf, velerismo, fútbol, básquet, etc. Y el niño de Isabel es mucho más aislado, un poco diferente. Entonces, qué chévere que iniciativas como las de Galápagos Infinito estén llegando a todos los sitios. Sí, hemos notado diferencias a veces en los niños, en su expectativa, en su relacionamiento. Se siente que los estudiantes en San Cristóbal están mucho más cercanos al mar, tienen una relación ya más cotidiana con el mar. En Santa Cruz, como llevamos los estudiantes al lado norte de la isla, a circunnavegar a la islote Daphne y a la playa de los Marinos, tenemos muchos estudiantes que ven un aeropuerto o ven un avión por primera vez, porque han crecido en Puerto Llora y no han visto, algo que no va a pasar en San Cristóbal. Y a largo plazo, siempre consolidando el programa paulatinamente, algo que anhelamos también es poder hacer más intercambios entre islas, porque sabemos que hay mucha riqueza en lo que los niños de San Cristóbal o de Isabela se pueden compartir sobre sus experiencias, ¿no? Entonces, a través de la tecnología, a través de Zoom, podemos unir aulas también y que los chicos comparten sus vivencias y se conozcan, ¿no? Que Galápagos se siente como un solo identidad, no una identidad aislada entre las 4 islas. Dentro de esta estructura en cuanto al promover la educación ambiental, yo veo como en la parte más profunda que se está fortaleciendo o se está queriendo fortalecer la identidad isleña, ¿no? Eso de entender que estamos viviendo en islas, que seguimos viviendo en islas, que pese a que estamos creciendo considerablemente, seguimos viviendo y rodeados de mar.
Y ahí a varios de nuestros invitados hemos conversado sobre el tema de justamente la identidad de Galápagos, esa cultura isleña. ¿Tú consideras que Galápagos tiene una cultura propia o crees que esa cultura se está formando todavía, esa cultura galapagueña? Siento que se está formando esta cultura galapagueña, siento que la juventud está curiosa, ¿no? de explorar y de lograr ver y sentir estos elementos. Esperemos que Galápagos Infinito está aportando su granito en este sentido, y tenemos cosas como alentadoras en el horizonte, pero que también son retos grandes. Queremos seguir en esta línea de la vela, de la navegación, del mar, de esta conexión entre islas, de la sostenibilidad también, ¿no? Es importante en todo lo que hacemos con las salidas, vamos reforzando qué estamos comiendo, qué huella estamos dejando, y iba a agregar algo más de las experiencias, pero está por ahí, sí. Pero sí, es un proyecto que, digamos, estoy muy feliz de haber podido involucrarme, y cuando hacemos las salidas, hasta los educadores, que son todos personas locales también que formamos, y ahorita también aprovecho para compartir que vamos a estar haciendo una formación de facilitadores de los talleres de cultura oceánica y aulas oceánicas a vela. En nuestras redes está el arte, el link de inscripción para jóvenes que quieren formarse como educadores del mar. Qué chévere. Y cuando regresan de las salidas con los niños, regresan los educadores, los facilitadores con sonrisas hasta acá, porque nos llena mucho ver surgir en los niños, ¿no? Esta experiencia, este compartir, y falta recursos para poder captar también todas estas experiencias. Y muchas veces puede pasar desapercibido esa impresión que se puede llevar un niño al conocer algo o hacer alguna actividad que no había hecho antes y que probablemente nunca pensó que iba a hacer. Yo recuerdo a mi hija, la llevé a hacer kayak por toda la costa de aquí de Santa Cruz. Llegamos hasta acá, justo a la playa que estamos al frente, y ese es un día que no se olvida. Tenía apenas 5 años y lo recuerda siempre me lo está recordando. Entonces me imagino todas las experiencias que deben de tener con niños que realmente viven una primera visión de lo que es el Galápagos desde otro punto de vista. Sí, como mencioné, la idea es dejar una semilla en esta etapa, en esta edad, y sabiendo que todas estas otras iniciativas de educación ambiental, experiencial, de ciencia comunitaria que existen, van a permitir a estos niños y niñas ir sumando, ¿no?, sobre esta semilla. Entonces, que cuando tengan 15 pueden unirse al club científico, al club de molas, al club de Tibu Embajadores, a hacer campamentos, a los scouts oceánicos. Hay estas oportunidades, a la participación estudiantil. Y ojalá podamos empezar a trabajar con los niños más pequeños y realmente ir atendiendo a la necesidad de que todos nuestros niños sepan nadar, ¿no? Tenemos en la encuesta de padres, 38% dicen que los niños no saben nadar. Entonces es un número que también ojalá podemos ir trabajando. También es un llamado a la comunidad. Necesitamos una piscina en Galápagos para que los niños puedan aprender a nadar de manera segura. Tenemos una piscina, necesitamos que la activen. Hay una piscina. Sí. Necesitamos una piscina operativa. Creo que eso es un poco lo que nos falta de darnos cuenta muchas veces. Lo digo como alguien que estuvo al frente también de una institución pública, y creo que a veces como autoridad nos estamos un poco alejando y no sintiendo esa sensibilidad que tiene la comunidad ante cosas necesarias, como la piscina. O sea, la piscina está ahí, es un bien público que necesita ser reactivado, y cuando estuvo reactivado en su momento, la comunidad lo disfrutaba y la utilizaba muchísimo. Y no solamente hablando desde la piscina, ¿no? También desde espacios como parques, desde vías buenas para poder hacer ciclismo, desde canchas operativas para poder jugar fútbol, o para poder desarrollar torneos importantes de alto nivel en fútbol para los niños, y desde un montón de situaciones que nos están alejando o estamos alejando de que los jóvenes y los chicos puedan empezar a disfrutar. Y también un llamado a la comunidad.
de que todos podemos aportar y contribuir algo, ¿no? Es importante construir su patrimonio, construir su trabajo, pero podemos contribuir a la comunidad. Entonces, si alguien, eso es algo que siempre me ha fascinado y siempre sentí en mi relación con Galápagos, si uno tiene una idea, si uno tiene una motivación, existe un terreno fértil acá para poder ir construyendo un sueño. Entonces, felicito a todas las iniciativas que existen de club deportivos, de skates, de patinaje, de vela. Es un gran esfuerzo mantener estos clubs, pero también a la comunidad como sumarse, ¿no? Y reconocer que todos podemos aportar y contribuir a que estos sueños se hagan realidad. Y aprovechando eso, ya que nos estamos metiendo un poco en recomendaciones a la comunidad, también desde ese espacio que tú mencionas, ¿no? Desde ser nosotros consecuentes y también ser nosotros responsables de nuestras acciones diarias, también invitar a la comunidad a cuidar esos espacios que tenemos, ¿no? Con acciones simples como un problema que tenemos muy grande es el tema de la recolección de la basura o la disposición de basura, y cosas simples como sacar la basura en el horario que es, el tipo de basura que se necesita. Cosas simples como cuidar los parques que tenemos activos, no generar vandalismo o ir a dañarlos, romperlos, mancharlos, pintarlos. Este tipo de respetar el semáforo, respetar las vías, respetar al peatón, respetar la fila en el banco, respetar estas situaciones que nos van a hacer, que parecen pequeñas, pero que nos van a hacer mejor comunidad. Exacto. Mejor comunidad. Sí, me vino también como mencionar un espacio también que existe que hay que como visibilizar y realmente motivar al buen uso, que es la biblioteca comunitaria que tenemos en Santa Cruz, la ludoteca que hay en San Cristóbal. Y esto de las acciones es muy interesante. Al finalizar el día hacemos una encuesta con los niños. Y una pequeña evaluación encuesta, les preguntamos si sus sentimientos hacia el mar han cambiado, y en la mayoría ha cambiado su sentimiento al mar. En algunos casos se sienten felices de haber conocido algo nuevo, en algunos casos han superado un miedo, en algunos casos se dan cuenta que el océano tiene como muchas otras facetas que no conocían, o de haber compartido con los compañeros. Y luego les preguntamos sobre, al recibir su certificado como guardián del océano, ¿cuál es su promesa? Y en la mayoría de los casos tenemos no botar basura, no contaminar, no. Entonces es interesante para mí y estoy buscando todavía, entonces lo comparto de corazón abierto aquí en este espacio, cómo pasamos desde este lema, ¿no? Que obviamente está muy presente en los niños, no botar basura, hacia mi acción, mi relación, ¿no? Estoy comiendo mi caramelito y donde termina el palito de mi chupete, o estoy tomando la botella de agua donde termina este pequeño clip. Y vemos que en la comunidad este vínculo a veces todavía no está totalmente internalizado. Entonces, hay grandes campañas, pero si uno va de Los Gemelos hacia Canal de Itabaca, encuentra basura tirado en las canaletas. Y es basura que ha venido desde el carro directamente a la... Entonces, hay este tema de responsabilidad, de estar consciente de la acción y de su implicación al entorno. Y me lleva, justamente porque estoy hablando de Los Gemelos y estuve un par de días, a la velocidad, ¿no? Si podemos andar en la velocidad, como un poco respetar, un poco bajar la revolución. Y es algo interesante también para regresar al tema del COVID. Sufrimos todos mucho en el COVID, pero también hubo ciertas cosas bondadosas. Y hablando con diferentes personas, decían que disfrutaban que el ritmo de la vida bajó un poco y pudieron disfrutar un poco más con sus hijos, con sus familias, cenar juntos, no estar trabajando las 18 horas al día. Entonces, quizás por ahí va este tema de responsabilidad comunitaria, es darnos tiempo de estar un poquito más en este relacionar, compartir este domingo en la mañana en este momento y no decir, no, yo como tengo mis cosas, ¿no? Sino que vamos construyendo estos. Sí. Creo que justo lo hemos conversado también con otro invitado de esto del COVID, nos demostró que todavía seguimos siendo comunidad. Justo fue el momento como que clave para darnos cuenta de que
podemos seguir compartiendo cosas, ayudándonos, sin importar el sector al que te estés trabajando, ya sea del agricultor, de la construcción, alguien que trabaja en un banco, en una institución pública, privada, lo que sea. Nos ayudamos mutuamente en esos 2 años que nos llevó estar encerrados, un año un poquito más, pero nos demostró realmente que seguimos siendo comunidad. Te quiero llevar a una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y que me gustaría también hacértela a ti, porque tienes esa experiencia de venir de otro país, de otro continente, permanecer en nuestras islas también mucho tiempo, aportar a nuestras islas y tener un camino importante de investigación y de experiencia. Y me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti o cómo definirías el éxito? El éxito para mí es, como ha sido en el camino, y es que mi trabajo y mi desarrollo personal vayan de forma coherente. Entonces, para mí el éxito tiene mucho que ver con la coherencia, ¿no? Estar en coherencia entre los valores, los principios. No hay perfección, entonces uno siempre está aprendiendo, siempre está creciendo, pero esto de tener coherencia y no sentir que la vida te jala en 5 direcciones opuestas. Entonces, a veces hay retos, por ejemplo, al momento es un reto para mí ser madre como de un hijo de 13 años, tener el trabajo, manejar otras cosas, pero como estoy consciente que el éxito para mí es coherencia, trato de ver cómo puedo volver a traer las cosas, ¿no? Para que caminan juntas. Eso considero que es algo bien importante. Hay algo que no quiero aprovechar también por justamente todo este conocimiento que manejas en cuanto al tema de hidrología y que creo que se conecta mucho. Se está hablando de que probablemente vamos a tener el peor fenómeno del Niño, incluso mucho peor que el del 82, que el del 86, que realmente para quienes vivieron en esa época fue muy fuerte y catastrófico. Y creo que año tras año escuchamos, se viene un niño fuerte, se viene un niño fuerte, se viene un niño fuerte, y al final no tienes tal vez ese impacto que pensamos que va a tener y que muchas veces nos alarmamos como comunidad, ¿no? Pero se habla ahora de que sigue avanzando y los datos siguen diciendo que va a ser y que se va incrementando su impacto, y que vamos a tener un niño, como digo, mucho más fuerte que el del 82 o el del 86. ¿Qué piensas, ¿qué piensas de esto? Bueno, desde la hidrología, una de las primeras cosas que pude mirar, ¿no? Fueron las crónicas meteorológicas. Ajá. Para ver cuáles son los inputs al sistema. Y el input principal del sistema hidrológico de Galápagos son las lluvias. Entonces, mirar estas crónicas de lluvias que había y también notar a través de análisis, por ejemplo, geoquímicas de isótopos, que los años del Niño sí tienen bien marcados como su importancia en recargar los acuíferos, los ecosistemas, etc. Y definitivamente estas crónicas 82, 83 y 97, 98 sobrepasaron las lluvias promedias por 5 o 10 veces. Y en los últimos 20 años hemos tenido ciclos con décadas más secas, décadas más húmedas. Y a pesar de que 2015, 2016 se habla que fue un niño, sí tuvimos cosas marcadas, pero las lluvias no llegaron a los niveles de lluvia que tuvimos en los 2 niños grandes que son de referencia. A pesar de que en la parte marina sí se habla del blanqueamiento y otros indicadores, desde la perspectiva hidrológica yo no vi el mismo señal. Entonces sí estoy muy curiosa de ver qué va a pasar en este año. El fenómeno del Niño 97-98 fue justo cuando estaba haciendo mis estudios de pregrado y era como la novelería un poco, ¿no? De ver estos mapas también con toda la información satelital que no existía hace 5 décadas, pero hoy en día tenemos información en tiempo real casi de cómo se están moviendo las masas de agua caliente. Y tenemos algo adicional que es indeniable, es que en general nuestra atmósfera, nuestro planeta se está calentando, ¿no? Y creo que aquí en Galápagos, yo al menos lo siento en los meses de calor, la radiación que tenemos es muy fuerte y hoy en día la temperatura del mar, la temperatura ambiente sí está más alta.
Esto se ve reflejado con niveles de mar más altos porque el agua caliente ocupa más espacio, se expande. Entonces va a vulnerabilizar un poquito ciertas zonas costeras, playas o edificios cercanos. Luego las lluvias, si vienen con alta intensidad, tenemos mucho más superficie asfaltada, cementada, más vías, ¿no? Entonces vamos a ver un impacto en infraestructura. Sabemos cómo se inunda la ciudad cuando hay años lluviosos, sin hablar de un año del Niño. Entonces sí hay muchas como preguntas, ¿no? Mucha preocupación de lo que puede traer un niño de esta amplitud. Y luego también una preocupación al nivel de los ecosistemas, ¿no? Sabemos que puede traer como cambios al nivel de especies introducidas, de la vulnerabilidad de ciertas poblaciones de aves. Entonces, estoy también un poco la parte hidróloga de estar todavía como despertada con esta noticia de lo que puede pasar. Y luego con los niños en el mar, también siempre vamos a estar pendientes de cómo cambian las condiciones y es seguro algo que sí, solamente un paréntesis, pero importante al nivel del programa Galápagos Infinito y de trabajar con niños y trabajar en el mar, es que la seguridad es primordial y es un tema que no hemos topado, pero quizás en otro episodio pueden también tener un invitado. La seguridad marítima en Galápagos, el cuidado de las bahías, ¿no? Cómo esta responsabilidad, no solamente no botar plástico, pero por qué seguimos botando aceites de centina en la bahía, por qué estamos andando con tanta velocidad en el mar, por qué no tenemos costumbres de ponernos cascos y chalecos, ¿no? La seguridad es importante, es parte de lo que hablamos del éxito, de la coherencia y de la responsabilidad colectiva. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de esta conversación. Quiero agradecerte a nombre de todo el equipo. Gracias por recibirnos de una manera increíble. Gracias por contarnos tu historia, súper interesante, y por compartirnos todo el conocimiento que tienes y tu punto de vista, ¿no? Gracias también por seguir contribuyendo en ese desarrollo de la educación ambiental que para mí es muy importante y que personalmente sí he evidenciado que ha crecido mucho desde distintas iniciativas. Y quién sabe, y podemos tener una segunda parte con Noemí más adelante Sí, en Tortuga Dorada. A bordo. Sí, a bordo sería increíble. Sería increíble documentar tal vez una experiencia de un grupo. Encantados nosotros, creo que al equipo le gustaría muchísimo de tener un capítulo ahí. Y con los chicos mismos tal vez, ¿no? Un poco escucharlos, los niños que opinan de esto. Entonces agradecerte mucho, y para cerrar este capítulo, pedirte que a tu cámara le dejes ese mensaje final, esa reflexión a la comunidad que nos está viendo, tanto de Galápagos como de fuera de Galápagos, porque hay una comunidad expectante fuera de Galápagos que siempre está siguiendo nuestro podcast. Sí, maravilloso. Muchas gracias a todo el equipo de estar aquí, de dedicarse a crear estos espacios, de compartir buenas noticias con la comunidad, noticias que nos unen, nos fortalecen. El mensaje final es invertir en esta relación con los niños, tomarnos el tiempo de estar con ellos, tomar el tiempo de compartir. A veces son lemas, pero las experiencias sí cuentan, y el tiempo, las experiencias que les damos, que les compartimos, sí valen mucho más, y nos requiere de un esfuerzo adicional porque tenemos que salir de nuestros hábitos de estar en el core, pero hay una gran fuente de felicidad y de esperanza para el futuro. Muchísimas gracias, Noemí. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Sigan nuestras redes sociales, saben que estamos en nuestro canal oficial en YouTube como Tortuga Dorada, pero también estamos subiendo los clips más importantes de cada capítulo en TikTok, en Instagram y en Facebook, así que muchísimas gracias por todo el amor que nos están dando, y se vienen capítulos importantes.